Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo formato online de Talking Galleries. Como think tank dedicado a generar debate y conocimiento sobre las prácticas de las galerías y el mercado del arte, decidimos programar una edición especial online para tratar en profundidad las consecuencias de la pandemia de esta industria y los retos digitales a los que se enfrentan las galerías. Y lo haremos de la mano de los profesionales clave que nos tienen que ayudar a descifrar estos desafíos en unos momentos de tanta dificultad y desconcierto. Complejidad e incertidumbre, dos conceptos que hoy van a regir las prácticas profesionales de las galerías y sobre los que nosotros hemos venido investigando estos últimos meses. Quisiera agradecer a todos los ponentes que se han brindado a participar en este nuevo formato, así como a todos los que os habéis conectado desde vuestras casas o desde vuestras oficinas. Veréis en el programa que algunas sesiones serán en español, otras en inglés, pensando en una audiencia más global, porque el formato online nos permite llegar a una gran comunidad que nos sigue fielmente, pero que no siempre puede asistir a las sesiones presenciales del simposio anual en Barcelona o en las distintas capitales donde hemos organizado Talking Galleries, como París, Seúl, Nueva York o Berlín, ni tampoco en las sesiones educativas de Londres. Como plataforma abierta, desde que fundamos Talking Galleries en 2011, nuestra vocación es ponernos al servicio de las galerías y de todos los agentes de este mercado, adaptando los contenidos y los ponentes a las circunstancias de cada momento, procurando ser relevantes para todo el sector, vía las publicaciones o los contenidos colgados en la web. Quisiera recordar que todo este material de los online talks estará colgado en nuestra web en unas semanas y se podrá visionar en abierto. Quisiera agradecer también al equipo que lo ha hecho posible, con Sol García al frente, así como a la Generalitat de Cataluña que, sensible al momento por el que pasa el sector, nos ha ayudado a que este Talking Galleries Online sea una realidad. Y, entrando de lleno ya en la primera ponencia, vamos a empezar analizando aquellas estrategias que precisan las galerías para salir de la crisis provocada por la COVID-19. Para ello, contamos con 4 ponentes de primer nivel. Sílvia Dauder, directora de la Galería Proyectos SD de Barcelona, Gemma de Francisco, director de la madrileña feria Estampa, Alberto de Juan, director de la Galería Max Estrella de Madrid y Carlos Sandizaga, coleccionista afincado en Barcelona. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Quisiera, antes que nada, preguntaros a cada uno sobre vuestra experiencia profesional durante los meses del confinamiento. Sílvia, como galerista, ¿qué supuso para ti tener que cerrar la galería durante unos meses y tener que activar desde casa todos los resortes digitales a tu alcance? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu experiencia con lo artístico? Buenos días, Lucia. Gracias por esta convocatoria y solo decir que es un honor compartir pantalla con 3 ilustres señores. Fue un shock porque el viernes estábamos en la galería y el sábado ya no estamos. Y en aquel momento el equipo de galería eran 3 personas. Nosotros, evidentemente, trabajábamos con herramientas electrónicas y digitales, pero yo no tenía establecido una red útil para que todos nos pudiéramos ir a casa tan tranquilamente y que no pasara nada. Entonces, el confinamiento, si no recuerdo mal, empezó el 14 de marzo. Durante estas primera semana y media de marzo, yo y mi equipo, que eran 2 personas más en aquel momento, porque los otros, justamente había una persona con un contrato temporal que finalizaba en aquel momento. Bueno, pues intentamos organizar el trabajo desde casa y con muchas dificultades técnicas, y enseguida me di cuenta de que esto, más que facilitar, a mí me provocaba una sobrecarga de trabajo y un estrés tremendo, porque no teníamos la estructura adecuada como para que cada uno pudiéramos funcionar de manera autónoma y bien. Entonces estuvimos, entre comillas, teletrabajando unos 10 días hasta que vi que
que esto no funcionaba, que no. Además, de repente, muy preocupada porque se provocó como una avalancha de comunicaciones online de todo tipo a una rapidez y con un exceso de un volumen que yo, desde luego, ni me veía capaz ni quería entrar en este juego. Entonces, hice un ERTE que duró solo un mes, el mes de abril. No duró hasta el 11 de mayo. Empezó el 1 de abril y duró el 11 de mayo. Durante este mes y medio yo no dejé de trabajar, básicamente, pues bueno, mantenía el contacto con las cosas que estaban abiertas y, sinceramente, poco más, porque creo que todos estábamos en shock y no era el momento de pim, 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 ir apretando el botón de una manera, en fin, hasta diría que incluso indiscreta. Me pareció que había que respetar un poquito este momento de caos que todos estábamos viviendo. Entonces, creo que durante el mes de abril sí que lanzamos, o sea, yo estaba a punto de cerrar una exposición y tenía que inaugurar una exposición el 27 de marzo. De esta exposición que tenía que inaugurar y que era básicamente una exposición de escultura de Conrad de Dobbeler, justo todas las obras habían llegado a Barcelona a tiempo, pero el confinamiento coincidió con que el transporte llegó a Barcelona, pero no llegó a Project SD porque los transportistas cerraron. Bueno, entonces, pues básicamente estuve pensando y de alguna manera me quise retirar un poquito de esta avalancha de Artists in Focus porque pensaba, claro, un coleccionista como Carlos Usandizaga o cualquier otro, ¿cuántas comunicaciones de estas va a recibir al día? O sea, hay un momento en que dices, bueno, vamos a hacer las cosas como podamos y quizá con un poco más de lentitud. Y lo único que publiqué de alguna manera, porque sí que seguí trabajando, pero a nivel privado, claro, con comunicaciones puntuales a personas, porque había cosas entre medio. Afortunadamente, todo lo que había dado de sí la Feria de Arcos se mantuvo, con lo cual fue esto, pues como mínimo no hubo una debacle económica. Y lo único que publiqué fue una visita guiada por mí de la exposición que seguía en cartel en Project SD y que evidentemente nadie iba a ver, porque no se sabía cuándo nos reincorporaríamos, pero probablemente nadie la vería. Creo que gustó mucho, pero no vendí nada. Entonces, creo que el trabajo en vídeo fue muy reconocido por muchos colegas, personas y demás, pero esto no resultó en ninguna venta, cosa que estaría justificada por muchos motivos, porque estamos hablando de marzo y abril. No pasa nada. Hay muchas exposiciones que he hecho en la galería de forma presencial y de las que, desgraciadamente, las ventas han venido mucho más tarde. A la que yo durante este tiempo, siguiendo sin cometer ninguna ilegalidad, no estuve confinada sin salir de casa nunca. Por un motivo, un motivo personal. Mi madre es una persona mayor, está bien de salud, pero tiene 83 años y ella vive sola. Y a pesar de que es independiente y se puede ocupar de todo, sí que era demasiado pesado. Era demasiado triste para ella no vernos nunca. Con lo cual, mis hermanas y yo decidimos que una vez a la semana, cada una de nosotras preparado en semanas alternativas, íbamos al menos un día a ver a mi madre. Y estoy hablando de un momento en que no había máscaras, o sea, tú ibas a las farmacias y no había máscaras, pero a pesar de todo íbamos, conseguí máscaras al final y entonces pudimos ir. Evidentemente no nos abrazábamos, nos tocábamos. Igual entre mi madre y yo había 5 o 10 metros, pero al menos había un contacto directo. Y la otra cosa que no dejé de hacer, con papel, con toda la legalidad posible, consultando con mi asesor, fue venir un día a la semana a la galería para ver que todo estaba en orden, que no habían, en fin,
hubo momentos en que hubo tormentas, en fin, para controlar. Y esto, la verdad, es que no fue muy bien. Aunque no hubiera nadie en la calle, aunque no hubiera nada que hacer, yo venía, repasaba, hacía 4 cosas y también pude adecuar un poquito el espacio de la galería a lo que, para cuando volviéramos a abrir, la situación de trabajo y de higiene fuera la óptima dentro de mis posibilidades. Silvia, ahí es donde ahora Esto es entraremos. lo que representé. Silvia, ahí es donde entraremos. Quisiera agradecerte esta reflexión, esta experiencia tuya, íntima, con la verdad, con la sinceridad con lo que lo has contado. Y me permito decir que es el caso de muchísimas galerías, no solo en España, sino en todo el mundo, que han vivido de forma desgarradora las consecuencias, ellos y sus artistas, en estos últimos meses de pandemia. Chema, en tu caso, las ferias se iban cancelando. Primero ahora va a ser Hong Kong y como un castillo de naipes, todas las demás. Podríamos decir que todo el sistema ferial, poco a poco, se fue desmoronando. ¿Cuál fue tu experiencia durante esos meses? ¿Cómo lo viviste a nivel de director de una feria? Sí, pues efectivamente. Fue Art París, el Armory, iban cayendo una detrás de otra. Armory no se cayó. Armory no se cayó. Porque yo fue la última. Fue la última. La feria de arte que se ha hecho en el mundo fue Armory Show. Fue en febrero, ¿no? En marzo. O en marzo, al principio. La primera semana de marzo. Vale. Bueno, varias ferias efectivamente se iban cayendo hasta llegar a Basilea, que era la feria que todos esperásemos que se mantuviera. Pero todo esto lo íbamos viviendo casi semana a semana, es decir, desde cuando empezaron el confinamiento, lo que inicialmente nosotros empezamos también a cancelar cosas. Lo que inmediatamente me ocurre a mí es que íbamos a inaugurar prácticamente ese fin de semana una conversación con Secundino Hernández y Luis Caballero en la sede de la Fundación Masabeu, aquí en Madrid, para inaugurar Colecciona, que es nuestro programa de coleccionismo de la Feria Estampa, que realizamos en la primavera y no en el otoño, deslocalizado temporalmente de la feria. Realizamos este programa que tiene como objetivo pues difundir, fomentar el coleccionismo y mantener un poco viva esa llama del encuentro entre coleccionistas, artistas, el sector, etcétera, etcétera, ¿no? Y, como os digo, pues empezamos a cancelar una detrás de otra todas las sesiones. Pero de una forma muy esperanzadora, porque pensábamos que en junio íbamos a volver todos a la normalidad y entonces las primeras sesiones en marzo, pues efectivamente la primera presentación no hubo más remedio, la de abril vamos a esperar una semana y media, nos iban confinando con los estados de alarma cada 15 días y en abril, en la segunda o tercera semana de abril, llega mayo y bueno, decidimos cancelar absolutamente todo y esto era un constante hablar con coleccionistas, con operadores, con gestores, con toda la contratación de toda esa armazón que es los encuentros Colecciona, donde participan muchísimas personas y la verdad es que, desde luego, fue una constante comunicación por teléfono con muchísima gente. Y en ese sentido, la comunicación compartiendo la experiencia personal del confinamiento. Esto fue algo interesante y de ahí realmente veíamos tenía la sensación de gran intercambio, de gran inquietud y de una cierta resistencia. Como os digo, os acordáis que cada 15 días íbamos haciendo planes, ¿no? Hasta que finalmente, pues efectivamente, todo se fue cancelando, todas las ferias, no recuerdo qué feria más en primavera se fue cayendo, en abril. El caso es que... Lisboa. Bueno, Arco Lisboa, por supuesto, claro que sí, Silvia. Arco Lisboa también fue además bastante revelador de la situación, porque además en Portugal la situación no era tan fuerte. Pero toda la situación era bastante dramática. Cuando hay algo que a mí, fijaros, desde el punto de vista profesional y desde la dirección de la feria, me ilumina y me ayuda incluso, es encontrarme una entrevista al director de Art Cologne en Art News al principio de mayo. Todo Colecciona cancelado, pensándolo muy bien cómo vamos a lanzar la Feria Estampa, porque nosotros lanzamos, digamos, la convocatoria
a mediados de abril, pues, como después de Semana Santa, y sin saber muy bien cómo nos vamos a lanzar, encuentro esta entrevista de Daniel Hook, que como os digo es el director de Arcolón y que acaba de cancelar precisamente su feria en primavera y la lleva a noviembre. Y en esta entrevista empieza a hablar de algo que nosotros llevamos mucho tiempo digiriendo, elaborando y comunicando en la Feria Estampa. Y es que dice Daniel Hugh que esta feria Arcolón, que es una feria que nació en 1967, que inauguró Rudolf Zwinner, la planteaba como una feria que quería volver a las raíces. Es decir, como una feria que cuidase, fomentase y se construyera en torno al mercado local, al mercado de proximidad, a las galerías alemanas con sus coleccionistas más próximos, con el coleccionismo regional. Empieza a desarrollar en el artículo las posibilidades que tiene, haciendo historia de las ferias de arte contemporáneo, la historia de Arcolón, de la Feria de Colonia, y empieza a identificar quién son realmente los compradores de las galerías, para llegar a la conclusión que fundamentalmente los compradores del grueso de las galerías, de todas las galerías, al menos galerías que él conoce más directamente en Alemania, son esos profesionales liberales. Habla de dentistas, habla de abogados, médicos, estos profesionales que incluso se atreve a dar una cifra, dice que compran hasta 150.000 euros. Yo encuentro muy optimista y salvando las distancias con el caso alemán, pero que digamos que estas ideas obtienen un reflejo en lo que nosotros estamos siempre pensando que en España ocurre con muchas galerías y sus coleccionistas y sus clientes, que compran más o menos hasta 25 o 30.000 euros piezas, pintura, fotografía, vídeo, que digamos que tienen un poco ese rango de precios y que efectivamente son clientes que tienen una diseminación social, una extensión social amplia, y fundamentalmente es gente culta, con grandes inquietudes y que tiene una economía lo suficientemente holgada como para poder dedicar a compras medias, que llamamos, ¿no? Chema, déjame un momento que te corte, Sí. porque este es uno de los temas precisamente que me gustaría sacar en profundidad y debatirlo entre los cuatro, la idea de lo regional y el coleccionista, digamos, de proximidad. Vayamos acabando de hacer la rueda. Yo quería preguntar a Alberto, ¿cómo viviste tú esta experiencia? Porque un galerista tan activo como eres, quieto, seguro que no te quedaste. No, la verdad es que no. Bueno, voy a intentar resumir así rápido. Le estaba comentando al resto de los contertulios y, por cierto, evidentemente, muchas gracias por la invitación, que nosotros antes del encierro hicimos doble sesión de feria, Arco, y ese mismo domingo nos fuimos a Nueva York y hicimos Armory Show, de manera que, bueno, pues bastante intenso. Y de hecho, bueno, pues a mí me pilla toda esta situación de tener que regresar urgentemente cambiando vuelos a España, porque básicamente nos vienen a decir que si no, no vamos a poder salir, ¿no? Y a partir de ahí la llegada, como bien decía Silvia, es un shock enorme en el que, bueno, yo llego a Madrid, en Nueva York todavía no se creen lo que está ocurriendo y la vida es normal. Yo el día antes de coger el avión visito el MoMA. Hay poca gente, pero sigue la situación, digamos, bastante normal. Comentarios de la gente, uy, lo que va a venir, pero no nadie era consciente de la hecatombe que se nos echaba encima, yo creo, de la dimensión, ¿no? Y la llegada a Madrid muy espectacular, ya sencillamente coger un taxi desde el aeropuerto a mi casa cuando ya está todo el mundo encerrado, pues no sé, como la película esta de Amenábar, ¿no? En la que la ciudad está absolutamente vacía, que eso evidentemente lo viviríamos todos durante mucho tiempo posteriormente, ¿no? A partir de ahí, no saber muy bien en qué dirección tomar, como la mayoría de las galerías, pues claro, todos hicimos NERTE. Tengo un equipo de 6 personas y 2 becarios que ahora reivindico el valor de los becarios porque automáticamente han desaparecido los becarios, no se sabe hasta qué fecha, por aquello del COVID. Y claro, también es el miedo de decir, Dios mío, ¿cómo mantenemos esto con una parálisis de movimiento que se avecina, ¿no?
Entonces, bueno, esa es una preocupación por un lado, pero luego está la preocupación, digamos, sentimental y personal de una enorme cantidad de gente que sabes que le está pasando fatal. Empezamos a recibir noticias de gente que está muy enferma, ingresada. Vienen después las peores noticias. Algunos coleccionistas de la galería fallecen y es un shock enorme y decir, bueno, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo y qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues empecé a hacer una ronda de conversaciones, pues un poco como estamos todos aquí muy bien conectados con otros colegas del mundo, que intentando tantear qué es lo que piensas que va a pasar. Empezó a hablar con los artistas de la galería. Los artistas también, bueno, pues evidentemente son almas más sensibles a todo y que tienen una capacidad probablemente de la piel distinta, ¿no? Pues cada uno sugerir qué es lo que se puede hacer, en qué dirección se puede ir. Y bueno, pues en un momento dado llegamos a la conclusión, como bien decía Silvia, de esta gran catarata de emails que estamos recibiendo todos por parte de otros colegas diciendo, bueno, que estoy vivo y te mando lo que tengo y lo que estoy haciendo. A mí me da una cierta sensación de incomodez, de decir, uff, que lo entiendo que lo hagan, y me parece que es una vía perfecta para dirigirse, pero a mí me resultaba muy extraño porque yo pensaba, oye, es que quizás hay que tratar en estos momentos a todos estos mailings que tenemos en nuestro caso, 6.500 personas a las que les informamos de lo que hacemos, pues a lo mejor hay que dirigirse a ellos teniendo en cuenta qué es lo que está ocurriendo y acompañándoles, ¿no? Vamos a ver si podemos, en vez de, vamos a decirlo de una manera fácil, vender una obra de arte, vamos a acompañar en una situación tan difícil. A partir de ahí, dialogando con varios artistas, se nos vino a la mente una palabra que era la dificultad de tener intimidad sin tener contacto y lo agradable que era tener una conversación íntima, y en ese sentido estas llamadas pues de uno a uno pues también reconfortaban a la gente y esta idea de reconfortar y de acompañar se convirtió finalmente en un proyecto, ¿no? El proyecto se llama Íntimo y lo presentamos el 3 de abril, evidentemente online. Quisimos darle un tratamiento que fuera claramente no comercial y entonces tomamos la decisión de hacer una página web paralela a la de la galería. Esta página, la dirección es intimo.maxestrella.com, o sea, el mismo que la galería, pero con íntimo previo. Y la presentamos el 3 de abril, que quizás así lo resumo y no me extiendo mucho, os digo la entrada de la presentación cuando mandamos el email a todo el mundo. Fue una carta del 3 de abril de 2020 que dice así: queridos amigos, en estos tiempos difíciles de incertidumbre queremos compartir con vosotros un mensaje de ánimo. Es evidente el alto coste que la epidemia nos está provocando a todos. La herida es muy profunda y la cicatriz será muy visible. Ante una situación excepcional hemos reflexionado sobre qué os podríamos ofrecer que fuera distinto de lo habitual y le hemos dado carta blanca a nuestros artistas. Nuestra idea es que durante estos días distintos, no sabíamos cuánto iba a durar, podáis ver cosas distintas desde nuestro espacio, que ahora más que nunca es el vuestro. El proyecto lo hemos bautizado como Íntimo. Si el arte puede reconfortar en un momento tan delicado, nosotros estamos obligados a dar un paso adelante, porque no se puede vencer a la persona que nunca se rinde. Nos despedimos con una frase de José de Valdelomar que vale para estos y para todos los tiempos. Quien más da, más tiene. Matemáticas de Dios. Esta entrada luego daba, bueno, pues lugar a que los artistas que estaban más sensibles con este tema y contactamos con ellos rápidamente se pusieron a trabajar de una manera asombrosa y nos fueron mandando vídeos que hacían, algunos incluso artistas que no habían hecho vídeo anteriormente se sintieron como empujados a hacer un trabajo que reflejara el estado de ánimo, lo que estaban viviendo, ¿no? Y tengo que confesar que algo que hicimos, bueno, pues dialogando entre todos y de una manera pues muy a flor de piel,
arrancó. Cada semana íbamos mandando a principios, normalmente hacíamos un lunes, mandábamos una obra de un artista, un viernes el siguiente, generando una interacción, digamos, con los clientes nuestros, con el mailing. Y bueno, pues tengo que confesar que estoy muy orgulloso de esta acción porque hemos recibido, la verdad es que felicitación, no solo de los coleccionistas y de profesionales del arte, sino incluso de colegas, muchos colegas, que eso pues uno lo aprecia especialmente porque dices, bueno, pues quizás hemos ido en la dirección adecuada, ¿no? La verdad es que estaba francamente bien, Alberto, y de verdad que desde nuestra parte os felicitamos por esta actividad. Quería sabernos también, en el caso de Carlos, como coleccionista, con toda esa sobreinformación que recibisteis por tantos canales, ¿cómo vivisteis, Aurelia y tú, tu esposa, esas semanas, esos meses de confinamiento desde la posición del coleccionista? Gracias a todos. Gracias por la oportunidad, Lucia. Lucia, en la introducción que me ha hecho, ha mencionado Aurelia, mi mujer, y es que coleccionamos juntos. Somos uno de esos raros casos en los que la gente nos toma el pelo y nos dice que somos un pack. No somos un coleccionista individual, sino que somos dos que coleccionamos juntos. Bueno, pues el confinamiento para nosotros fue una oportunidad de parar máquinas. Normalmente cuando uno va en un barco no puede parar máquinas, pero aquí la parada de máquinas era forzosa y nos dio la oportunidad de adquirir distancia sobre lo que estábamos haciendo. Y junto con muchos otros coleccionistas con los que hemos hablado a posteriori, nos dimos cuenta de que había una parte en lo que hacíamos que era de puro exceso en estado puro. Exceso de viajes, exceso de ferias, exceso de gallery weekends, exceso de actos. Esto era una invitación a seleccionar lo que era verdaderamente axial e importante de lo que no lo era tanto. Esta es una disquisición que a mí me tiene muy interesado, que es el arte y el mundo del arte. Hay gente que se cree que el mundo del arte, y por mundo del arte entiendo pues las ocasiones sociales, los movimientos, el ir a ver, el no sé qué, es lo mismo que el mundo del arte. No lo es. El mundo del arte no es facilito, el mundo del arte es estudio, es trabajo, es profundización y si uno no admite todo eso como la realidad del arte, nunca será un coleccionista, ya no digo bueno, sino tan solo digno. Lo que hicimos a nivel práctico fue lanzarnos, o sea, girarnos en vez de mirar al próximo viaje y catalogar mejor, conocer mejor, analizar qué líneas había, es decir, mirarnos lo que teníamos como un externo y decir, bueno, ¿aquí qué hay? ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿Y esto qué nos está diciendo? ¿Y por dónde debiéramos seguir? ¿Y qué sobra y qué falta? Este ha sido un trabajo para nosotros tremendamente ilustrativo e interesante y pensamos que en este sentido, pues como optimistas sin patológicos que somos, pues hemos salido reforzados de una cosa negativa como era este. Y un último apunte, deciros que algunos de los contertulios pues han hablado de el alud de audiovisual que se nos ofrecía. En el caso de los galeristas yo no lo conozco, en el caso de los coleccionistas es abrumador. Y entonces nuestra conclusión fue que el exceso de actividad y de movimiento y de dinamismo y de cosas superfluas que había en el mundo del arte se ha trasladado a la pantalla. El exceso se ha trasladado al mundo audiovisual que se nos ofrece. Si nosotros mirásemos, nada más mirar, sin valorar, lo que se nos envía cada día, es que no haríamos otra cosa, porque probablemente cada día recibimos entre 10 y 20 horas de material audiovisual. Y, por lo tanto, es un absurdo, porque
solo puedes mirar lo que intuyes que pueda tener un interés especial o una alineación especial con tus intereses. Por lo tanto, el mundo del arte yo creo que es inherente a que sea un mundo excesivo y va trasladando el exceso de un lugar a otro. Pero bueno, bromas aparte, esta fue nuestra experiencia, catalogar mejor y hacer introspección coleccionística. Gracias, Carlos. Desde Talking Galleries nos parecía interesante empezar esta primera sesión con estos testimonios. Sirvan como estas experiencias para dejar constancia de los momentos vividos por todos nosotros, por toda la comunidad artística. Y me gustaría, pasando ya a un tono más positivo, más constructivo, entrar a analizar esas estrategias que tienen las galerías frente a ellas para poder salir de esta crisis provocada por la COVID-19. Por lo que, adentrándonos ya en el papel de las galerías, yo os quería preguntar si pueden las galerías seguir haciendo lo mismo que hacían antes del confinamiento. Es decir, ¿hay un cambio en su misión? ¿Deben variar su posicionamiento estratégico? Carlos, contigo, que estábamos hablando cuando preparábamos esta sesión y con tu experiencia como consultor empresarial, me hacías una serie de reflexiones. ¿Nos las puedes comentar aquí? Con mucho gusto. Esto proviene de una conversación preliminar que tuvimos ayer, Llucia y yo. Algunas cosas de las que le comenté a Llucia son tan obvias que me tendréis que perdonar. Pero mirad, la situación es un bache. Es indudable que hay un bache. Es indudable que hay una nueva dificultad. Esto es como cuando con un coche que ya tiene unos añitos, tú pasas un bache y tal como ves que pasa el bache, tú dices, caray, esta suspensión tendría que revisarla. Esta es la noticia que nos da mucho trabajo hacer. Pero yo quiero deciros que la parte buena de esta situación es que yo siempre digo una frase un poco provocativa y es que los coleccionistas seguimos ahí. La frase es que los coleccionistas no somos ni buenos ni malos, somos incorregibles. Entonces, si de verdad somos incorregibles, los coleccionistas de cierta casta o de cierta tozudez, seguiremos siempre ahí. Y lo que pasa es que es posible que nos tengamos que encontrar de un modo algo cambiado. Yo tampoco creo que dramáticamente cambiado. Intentaré ir rápido porque las ideas son pues, bastantes, pero a mí, como que vengo del mundo de la empresa y Llucia lo sabe, tenemos el vicio de ordenar las cosas por bloques de actuación y lo voy a hacer así. Hay un primer bloque muy evidente que, pobres, vosotros habéis tenido que accionar ya, que es cuando te encuentras ante una crisis, cómo reduces costos y cómo incrementas ingresos. Pues esto es obvio, es una parte que conocéis demasiado bien y amargamente bien. Renegociar alquiler, renegociar sueldos y pasar la maroma como se pueda. En cuanto a aumentar ingresos, aquí ya empiezan cosas un poquito más obvias. Es otro bloque. El bloque de aumentar ingresos, yo diría que os animaría a dinamizar inventario. ¿Qué significa? Dinamizar inventario es aquella venta que no se hizo por muy poco o aquella pieza que al final, por una razón superflua o pequeña, no se hizo, reactivarla, hablar con el coleccionista y decirle, mira, ahora estaríamos en condiciones de volver a hablar de aquello. Otra cosa, activar secundario. Hay mucha gente que ahora le interesa vender piezas, pues a veces de mucho interés. Muchos galeristas dicen, no, yo secundario ni hablar porque eso es otro negocio y tal. Pero, sin embargo, pienso que algunos de vuestros coleccionistas estarían abiertos a hacer una sección de su colección que sea las bases de lo que ha acabado siendo su colección, que permite que haya oportunidades para un secundario pues que sea que tenga un poquitín más de años en su desarrollo. Para hacerlo simple, hay gente de contemporáneo que está dispuesta a escuchar propuestas de moderno porque son las patas de la colección que tiene de contemporáneo. Por último, el último bloque es tener el posicionamiento muy refinado.
En el mundo del marketing y de la empresa se suele decir que no se puede ser todo para todos. Es decir, uno tiene que tener una propuesta clara y distinta, un consultor que hablan con un lenguaje especial diría distintiva, y que sea claramente comprendida por los coleccionistas. Es decir, este se dedica, y pongo ejemplos muy toscos, este se dedica a latinoamericano, este se dedica a centroeuropeo, este se dedica a artistas bajo el radar infravalorados. Conozco ejemplos de todo y muy buenos ejemplos, pero que son percibidos con una enorme claridad por nosotros los coleccionistas. Yo creo que, si me dejáis, pongo un ejemplo y estoy yendo un poco rápido, o sea que si algo no lo he sabido explicar con claridad, pues por favor preguntadme. Yo pongo hay dos cosas que a mí me parecen importantes. Hay una relación en la historia del coleccionismo maravillosa, como que tengo un poco más de años, pues quizá la conozca y para algunos de vosotros pues no sea tan conocida, pero es la de Leo Castelli con Giuseppe Panza di Piumo. Leo Castelli, galerista, Giuseppe Panza di Piumo, coleccionista. Fue una relación de enriquecimiento mutuo incuestionable, de altísima calidad. Leo Castelli hizo a Panza di Piumo mejor coleccionista, Panza di Piumo hizo a Leo Castelli mejor galerista, con sus más y sus menos y sus todo, pero este es un ejemplo. Yo siempre digo en broma que la función de los galeristas es domar coleccionistas. Tienen que enseñarle el camino. Para esto tienen que conocer al coleccionista y su colección, tienen que anticiparse y tienen que saber acompañarle. Y por último, para estimular a ver cómo están los galeristas con los que trato de conocimiento del panorama de coleccionismo, y hablo de España únicamente, yo tengo mi pregunta favorita a los coleccionistas europeos, sobre todo, porque los americanos no saben mucho de lo que pasa en España y no les merece mucho tiempo de atención. Pero galeristas europeos activos en España y galeristas españoles, yo les pregunto, ¿cuántas colecciones crees que hay en España? E intento definir colección como una colección activa, viva, con dirección, estudiada, prestada, todas estas cosas. Y dignamente catalogada, claro. Entonces, he recibido respuestas que son entre 6 y 100. Es decir, hay galeristas eficientes que creen que hay solo 6 colecciones en España de estas características y algunos creen que hay 100. Entonces, si esto es así, es que hay un problema de dedicar tiempo a conocer las colecciones. Los coleccionistas, en general, estamos abiertos a enseñar nuestra colección, por muy pudorosos que seamos, a todos aquellos que nos pueden enseñar cosas. Estamos cerradísimos, en general, a enseñárselas a curiosos y a pasatiempos, pero estamos muy abiertos a enseñárselas y a discutir delante de la colección y a escuchar el rebote del espejo de una mente pues acostumbrada a ver colecciones y a decir, oye, ¿qué hilo sacas de esta colección? Y nos ayuda mucho. Entonces, yo os animaría a tener menos timidez con los coleccionistas, poneros más a tiro para visitar las colecciones y, una vez conocidas, anticipar por dónde puedes ayudar a crecer a esa colección o a mejorar o a eliminar. Y esto sería un poco mis comentarios. Vaya, nuestros en el sentido de, como os decía, que somos un pack de coleccionistas, de 2 coleccionistas. Gracias, Carlos. Alberto, ¿hay un cambio en la misión de las galerías? ¿Deben variar su posicionamiento estratégico? Pues quizás también estoy de acuerdo con Carlos, es decir, radicalmente creo que no. Yo opino que esta situación va a ser muy dura, no sabemos el número de meses en las que vamos a estar con las dificultades de desplazamiento. Y bueno, pues hay quien habla de que de aquí a dentro de un año vamos a tener que aguantar esta situación.
pero lo que sí que es cierto es que cada vez somos más las galerías cuyo porcentaje de ventas fuera digamos, de la ciudad en la que estamos es más elevado. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, pues el contacto con nuestros clientes que están lejos tiene que modificarse, porque tenemos que manejarnos con esta variable también que comentaba Carlos de no ser los pesados, vamos a decir, que contactan, ¿no?, con el coleccionista, porque es un aluvión, ¿no? Yo diría que lo que sí que es cierto es que ese paso, por lo menos nuestro punto de vista que hicimos con esta página de íntimo, nos ha generado una relación con muchos coleccionistas también más íntima, y lo que tenemos claro es que tenemos que lograr llevar a cabo nuestro programa manteniendo esta relación personal, esta relación cercana, con la dificultad de que no vamos a poder ir a las ferias que hacíamos anteriormente, y en realidad yo siempre digo que la feria, mal que bien, lo que sí que provocaba era un reencuentro físico con estos coleccionistas que bueno, pues conseguías atraerles para que vinieran a visitarte a tu ciudad, pero en un alto porcentaje, pues verdaderamente la mayoría de nuestros clientes no han estado ni una vez en la galería, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se provocaba a través de las ferias o a través de otros eventos. Ibas a una bienal y te los encontrabas, o ibas a una inauguración de un artista en otro museo y te los encontrabas, y generabas, bueno, pues esa continuación de una relación personal, ¿no? Entonces yo creo que esto tenemos que arreglárnoslas todos para mantener. Yo sí que pienso que es más una cuestión de aguantar el tirón. Creo que hay que aguantar el tirón con trabajo y con trabajo. Nada nuevo en el horizonte, muchísimo trabajo, con unas dificultades, bueno, pues sí, que verdaderamente, a ver, hablábamos antes, pues peor es una guerra, yo qué sé. Es decir, tenemos capacidad para trabajar, y la dificultad, pues sí, ciertamente es cómo mantenemos nuestros equipos, ¿no? Y eso, a mí, en el momento en el que ocurrió esto, lo primero que yo le dije al equipo es mi objetivo prioritario es mantener al equipo en la medida de lo posible. A lo largo de los meses, pues vamos a ir viendo cómo nos reinventamos. En nuestro caso, pues lo que hemos decidido también es hacer menos exposiciones esta temporada y más atención a las exposiciones que hacemos, que eso es una cosa que le pasa a muchos colegas, a nosotros nos pasa. Al final estás en una dinámica de demasiados, como dice Carlos, eventos y demasiadas direcciones en las que dirigirse, y al final, pues en la exposición, en la tesis que estás presentando en la galería, que es lo ideal, que el coleccionista vea toda esa presentación, pues no le dedicamos, desde mi punto de vista, el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos que las exposiciones sean más largas y poder mostrar, hacer una visita con el coleccionista como si estuviera. No va a ser igual, no podemos simularlo, pero sí conseguir generar el que en la medida de lo posible sea algo parecido a una visita, ¿no? Ya digo, con conversaciones, o sea, esto para mí, como yo comentaba en casa, que mucho tiempo hemos trabajado en casa, me decían que se me iban a echar a arder las orejas de tanto hablar, ¿no? Pues sí, pues yo creo que vamos a tener que hablar mucho, vamos a tener que seguir trabajando mucho, y creo que saldremos reforzados, o saldrán reforzados los que sobrevivan a esto. A pesar de lo cual, por terminar, yo diría que creo que, siendo optimista, yo también soy optimista patológico, Carlos, creo que dentro de unos años nos acordaremos de esta situación, ojalá sea así, como ese periodo tan difícil, ¿no? Ojalá que no vengan otros virus y nos hagan este daño, y que, bueno, nos enseñará, como resumen, a que hay que dedicarle más tiempo a menos cosas, más que poco tiempo a muchas cosas, ¿no?
Silvia, en algún momento tú y yo hemos hablado mucho del relato de las galerías, de la importancia que tiene para una galería tener un storytelling claro y comprensible. ¿Crees que, fruto de este confinamiento, las galerías tienen que cambiar ese relato? ¿Cambia su misión? Bueno, las galerías es un término muy general y hay galerías que funcionan con estrategias muy distintas. El relato es importante. Si lo era antes, yo creo que quizá ahora lo es más. Yo creo que hay que minimizar el exceso, en esto estoy de acuerdo con Alberto y con Carlos, y que hay que reforzar el programa o los contenidos. Y quizá esta experiencia ha servido para darnos cuenta de que ciertos viajes no son tan útiles y que cuando miras tu inventario, pues hay cosas que, ¿por qué no ahora atreverse a revisar con los artistas de forma como muy contundente, ¿no? No estoy hablando de cambiar la lista de artistas, pero sí que a veces entramos en unas dinámicas, porque todo va muy rápido, en que aceptamos todo lo que el artista hace y a veces tendríamos que ser un poco también los galeristas como poner un poco más los puntos sobre las IES y tener la libertad y la confianza de decir en según qué momento, según qué artista, que aquello ahora conviene, bueno, quizá revisarlo, ¿no? Hay un tema que a mí me preocupa y que yo quiero reforzar. El tema digital está aquí y va a seguir y lo vamos a trabajar como mejor sepamos, sin duda. Pero yo quiero defender que las galerías y los museos son espacios muy seguros. Y que al menos la labor que una galería como la mía hace no se va a expresar mejor en este momento de ninguna manera que con una visita presencial. Que hacemos todo y más para que las personas, sean quien sean coleccionistas o no lo sean visitantes puntuales, estén cómodos. Ponerlo fácil. Quiero reivindicar que en este momento, ahora en España, cuando tenemos tantas restricciones en agrupaciones, que hay que defender esta experiencia no grupal, sino individual, con una exposición de arte. Yo el lunes pasado estuve en el MACBA, prácticamente sola. Creo que hacía años que no estaba tantas horas en el MACBA. Independientemente de que algunas obras me gustaran más o menos, o alguna exposición más o menos, estuve de fábula. Entonces, yo quiero defender esto, porque no nos podemos pasar las 24 horas del día enganchados a una pantalla o a un teléfono. Y mientras podamos salir de casa con disciplina, con precaución, no hay ningún problema para ir a ver exposiciones, ninguno. Sí que hay que hacerlo de forma, yo defiendo la experiencia individual, porque además esta es la forma en que nosotros os vamos a atender mejor. Y por otro lado quería decir que se me ha ido el hilo. Bueno, básicamente esto. Que hay que hacer menos. Hay que sacar lo superfluo y el mundo del arte tiene mucho de superfluo. Nunca me ha gustado. Para mí es una buena ocasión para eliminar lo que a mí me sobra. Pero también, ojo, que hay una audiencia de gente más joven que solo conoce esto, que ha entrado en el mundo del arte con esta cosa un poquito más lúdica, si quieres. Aquí es el punto donde yo no lo tengo claro. Otra cosa importante. Las galerías, en el fondo, seguimos trabajando con lo que hacen los artistas. Y lo que hacen los artistas no se puede categorizar. Es grande, pequeño, blanco, negro, de color, inmaterial o que pesa 1 tonelada. Entonces, ojo que tenemos, entre comillas, un producto que venderlo en una pantalla plana cuesta horrores.
los artistas no han dejado. O sea, Asier Mendizábal sigue en su línea y Conrad de Dobler hace escultura y Isidoro Cárcel Medina sigue con su radicalidad y es así. Entonces, así como hay negocios que en lugar de hacer, así como los hoteles en lugar de tener a turistas alquilan las habitaciones para oficinas, hombre, algo podemos hacer, pero es que nuestro producto no ha cambiado. Y no tiene pinta de que los artistas cambien mucho, y gracias a Dios. Pero bueno, no es una empresa muy normal una galería en este sentido. Silvia, aquí queréis que haya comentado que Mark Spiegler, director de Art Basel, en uno de los paneles de Talking Galleries de 2015, que está colgado en nuestra web, se preguntaba sobre cuáles eran las 10 preguntas que todo galerista debía hacerse sobre sus prácticas. Sería interesante ver en esta edición online, el día 22 de septiembre, habla él, cuán distintas son estas 5 preguntas, estas 10 preguntas 5 años más tarde y una pandemia de por medio. Yo quiero preguntaros aquí, en relación a estas tácticas, a estas estrategias que tienen las galerías para salir de una crisis tan compleja, ¿qué papel consideráis que está llamado a tener lo digital? Es decir, en un momento en que nos encontramos con un modelo de galerías, déjame decir así, híbrido, en el que el uso de lo digital es imparable, pero donde también la contemplación del arte seguirá siendo presencial y la confianza entre galerista y coleccionista, como bien habéis dicho, se mantendrá como elemento clave en este mercado. Pero ¿qué papel entendéis que está llamado a tener lo digital en estos momentos? O sea, si te parece, arranco yo y... Por favor. Y me parece que el papel será clave y que nos tenemos que ir haciendo la idea de que será clave. ¿Cómo veo el futuro? Yo veo menos ferias con una selección de VIP, o sea, First Choice, o sea, los primeros compradores, mucho más dura. Ahora en los First Choice hay, ¿qué diré? Un 5, un 10% verdaderamente comprador y un 90% de gente mundo del arte, que no son del arte, no son coleccionistas buscando cómo expresarse a través de una obra que encuentran que les dice cosas, sino que es gente que tiene que estar ahí porque estar ahí viste, etcétera, etcétera, etcétera. Mundo del arte. Yo creo que debieran las ferias ser mucho más radicales separando. Es duro y tendrán que echar a muchos asistentes a los First Choices, pero creo que hay que hacerlo. Pienso que habrá más Internet, pero mejor Internet. Nada, de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, nada sustituirá a la emoción que experimenta un coleccionista ante una obra que le habla y la, digamos, ecuación que hace de cómo esa obra actuará con el resto de obras que él conoce que tiene en su casa o aquellas con las que pueden hablar con esa obra. Nada sustituirá eso. Internet ayudará mucho, pero nada sustituirá eso. Se dice por ahí, y creo que no hay que dejarse convencer, que Internet está siendo muy efectivo y que incluso se ha vendido pues, obras de 67 millones de dólares, si recuerdo bien, un determinado tríptico, etcétera. Vale, lo que no me creo es que no haya habido un estudio anterior, una exposición del coleccionista, del art advisor, del restaurador, de todo el mundo ante esa obra físico. No me lo creo. No me lo creo que alguien se compre una obra seria por Internet sin hacer un análisis presencial riguroso. Hay otro aluvión de cambio que viene, que son los millennials. Nosotros mi generación somos boomers tardíos, los millennials. Los millennials son una gente que está mucho más, son nativos digitales, que están mucho más acostumbrados a comprar todo y que por lo tanto están más cerca, aunque el día que se tengan que gastar mucho dinero probablemente necesitarán asistencia de especialistas y tendrán que verse ante el cuadro físicamente, pues están mucho más cerca. Esta gente compra de un modo distinto y tenemos los coleccionistas, porque nos van a cambiar el mundo del galerismo y los galeristas tenéis que prepararos. Es gente distinta a los coleccionistas, digamos, de la era analógica. Para ellos, para muchos de ellos, el arte es un activo más. Y esto es una cosa muy dura y que cambia muchas cosas.
Es esa cosa que en términos técnicos llaman el asset allocation, la atribución de activos. Y si un señor pues ha vendido una compañía de Internet y tiene tanto dinero, pues hace tanto en renta variable, tanto en renta fija, tanto en no sé qué, tanto en inmuebles y tanto en arte. Entonces, esta gente tiene una idea de la propiedad completamente distinta a nosotros. Los de mi generación raramente se desprenden de una obra a menos que sea clamorosamente inadecuada para el camino que ha tomado la colección. Es raro. Esta gente, me leí en el estudio de Claire McAndrew, que el promedio de tiempo de tenencia de una obra son 4 años. Los coleccionistas a los que estamos acostumbrados tienen probablemente un promedio de tenencia de obra a partir de 20 años, probablemente. Claro, todo esto cambia. Es gente familiarizada con Internet, que lo ve como un activo y que está dispuesto a ir cambiando su colección, como cambia acciones, porque está acostumbrado a comprar y vender. Y comprar y vender para él es respirar. Y esto va a cambiar seriamente el mundo del arte. Menos ferias, más digitales, con un nuevo modo de digitalidad y con un comprador quizá menos enrocado en sus ideas de colección. Alberto, ¿cómo ves el tema digital? ¿Cómo va a entrar con fuerza estos próximos años? ¿Qué experiencia puedes aportar tú aquí? Bueno, yo creo que coincidimos todos, es decir, no hay un galerista que considere que se pueda sustituir el acceso digital con la experiencia, digamos, física, ¿no? Y bueno, pues es una gran batalla que la reivindicación que estaba haciendo Silvia de empujar a la gente a que visite los espacios expositivos, pues probablemente casi yo respondería a la contra. Es decir, inevitablemente todas las galerías nos estamos adaptando, quien más, quien menos está renovando sus páginas web, está organizando la situación para que sea fácil el acceso, la consulta, pero yo la reivindico totalmente como hay que dedicarle más tiempo a menos cosas, como estaba diciendo, pues creo que hay que hacer ese esfuerzo por visitar las galerías, por visitar los museos, por tener esa experiencia y a posteriori de haber visitado, probablemente la relación digital viene como consecuencia de una investigación, ¿no? En la medida en la que se pueda esto, pues es lo ideal, y cuando no se pueda, pues es una muleta. Yo creo que es algo que ayuda, pero no, nunca va a ser el ideal. Lo que pasa es que, como si bien es cierto que dice Carlos, hay coleccionistas que estudian, que hacen los deberes, que tienen una enorme cantidad de información acumulada, lo que les permite tener una relación digital ágil porque se han hecho los deberes anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a intentar, yo creo, todas las galerías es dar muchas armas, que se pueda visitar la exposición en 360 grados, que puedas contactar conmigo y tener una conversación como si estuvieras en la galería para contártela, que te voy recorriendo la galería y te voy enseñando lo que hago. Eso todo pues lo vamos a sofisticar, pero siempre tiene que haber un trabajo previo para que dé fruto, ¿no? Y es ese trabajo en el que tú has tenido una relación íntima y personal con el coleccionista. Cuando no se da así, bueno, pues evidentemente ahí yo creo que en cualquier caso va a sufrir, y hasta que vuelvan los tiempos normales no creo que recuperemos el mismo ritmo. Yo, si me permitís, sí quería comentaros al hilo de esto que estáis planteando, 3 cosas. Tal y como plantea Carlos, aquí hay algo esencial, y es que la galería es el inventor del coleccionismo. Es decir, en la galería se crea, se mantiene, se estimula y se intenta hacer lo que llamamos un coleccionismo sostenible, es decir, aquel coleccionista que vuelve, que hace continuidad, que diversifica su colección a partir de los artistas de esa galería, pero que acude a otras galerías y ensancha su territorio más allá de la galería a la que acude, y que finalmente incluso
hace amistad con las galerías. Esto es lo que mantiene, digamos, y lo que sostiene todo el mercado. El asunto es que crear coleccionismo en ese contexto común de, como decía Daniel Hook, el director de Arcolón, debe generar un contexto social. Introducir nuevos coleccionistas en el sistema es la clave. Nosotros no podemos mantener los mismos coleccionistas generacionalmente. Decía Silvia, ¿cómo son esas nuevas compras? Sabiendo que los artistas no van a hacer otra cosa. Yo creo que los artistas de nuestras galerías, en principio, van a seguir creando de la misma manera. Y la forma que tenemos nosotros de comunicar y de hacer que nuevos coleccionistas entren en nuestro sistema, apoyando con entusiasmo, facilitando que se siga creando, que esta industria tenga esas inyecciones necesarias de sustento, se logre de una forma colectiva. Por eso, lo que comentaba, y si queréis un poco lo dejamos para las conclusiones, es cómo crear esa unión de fomento del coleccionismo en el entorno de las galerías de cada país, ¿no? Carlos, ahí has dicho algo que creo que es esencial, y es que quizá no se reconoce bien los coleccionistas que tenemos más cerca, que reconocemos muy bien colecciones americanas, europeas, pero que en España tenemos grandes iniciativas de colecciones, de compradores que apoyan a nuestras galerías, a nuestro sistema, y que eso hace que un gran número de galerías sigan en marcha, y que es sorprendente la cantidad de galerías españolas que siguen funcionando, que no cierran y que efectivamente mantienen nuestro sistema activo. Para mí es esencial que el galerista verdaderamente sea una persona culta, que tenga una actividad social potente y que le guste ganar dinero, ¿no? Esos tres elementos son la clave para hacer ese coleccionismo sostenible, esa garantía de que tu cliente, tu comprador, tu coleccionista esté constantemente pendiente de ti, formándose continuamente y añadiendo nuevas experiencias de compra y nuevos motivos para que crezca tu colección. A todo esto también es cierto que necesitamos de nuestros administradores públicos que fomenten el prestigio social de la cultura, algo que está bastante abandonado. Si no, pues como dice Alberto, las galerías tienen que salir fuera y mantener unos clientes que tienes muy poco contacto con ellos. Es decir, esa aventura, Alberto, que tú desarrollas con el coleccionismo internacional es muy difícil de hacer por todas las galerías. Es decir... Chema, pero déjame ahondar en lo que estás contando. Las experiencias de los online viewing rooms, que Art Basel empezó fruto de no poder hacer la feria de Hong Kong, han sido, a mi entender, muy decepcionantes. Estas plataformas virtuales no han jugado las dos bazas más importantes. De una parte, generar entornos digitales sofisticados y que fueran eficientes para las ventas. ¿Cómo ves tú que las ferias tienen que adaptarse para generar entornos que sean realmente útiles, eficientes para las galerías? Vamos a ver, no nos confundamos. El entorno digital es fantástico y las galerías hace muchos años están preparadas digitalmente. Todas las galerías tienen activas sus páginas web. La comunicación online es inmediata, todos llevamos móviles. Efectivamente, hemos visto la avalancha de dosieres, de propuestas que los coleccionistas han recibido por parte de las galerías. Yo creo que es un apoyo esencial, es un atajo, es la información que acude de forma más rápida. Pero, como también muy bien decía Alberto, es insustituible la experiencia física. Es decir, sabéis que he trabajado muchos años también en una galería y la experiencia del coleccionista que llegaba antes de la inauguración por la mañana, que se escapaba un rato de la oficina y se le reservaba una pieza y luego venía el sábado con la familia, ya en Vaqueros, a ver la pieza, quedársela, enseñársela a su mujer, a sus hijos o a su marido, etcétera, etcétera, charlar con el galerista, coincidir con el artista, luego ir a cenar, tener una experiencia social completa y conocer en profundidad la pieza que has comprado en el contexto de la exposición, del trabajo de ese artista y en tu contexto social. Esto digitalmente es imposible hacerlo. ¿Recordáis aquella famosa feria VIP Art Fair que hizo James Cohan, pues sería como el año 2011 o una cosa así? Esta feria duró 2 años. James Cohan gastó muchísimo dinero en el soporte digital de aquella experiencia
y no hemos vuelto a ver realmente una feria digital. Lo que hay es los repositorios donde las galerías no queda más remedio porque se han cancelado, colocar allí en esos espacios de visualización digital unas piezas que realmente no nos engañemos, es un salir del paso, ¿no? Las ferias, pienso que es verdad que dice Carlos que tendrán que ser más selectivas, que tendrán que reducir los horarios de visita, que los previews tendrán que ser a lo mejor más controlados. Bueno, eso no es difícil hacerlo, y además con la pandemia y con la reducción de tiempos y espacios será lo aconsejable incluso, ¿no? Pero pienso que y en eso estamos en Estampa nosotros desde hace muchos años, es la atención a lo local. Es verdad que también, como dice Alberto, a lo mejor atender más específicamente cosas que te son más próximas, ¿no? El caso de Art París, el caso de Art Colón o ahora también finalmente se celebra Artísima, nos indican que efectivamente haciendo reducciones, digamos, al aspecto más local del cuidado a la galería, que no debe, además, las ferias locales lo que te permiten es no acometer inversiones, o sea, tener grandes riesgos financieros a la hora de participar en ellas. Una feria local a una galería del país no le sale cara y, en general, rentabiliza bien su actividad mediante, no solo con las ventas, sino con el estrecho contacto de la generación de nuevos clientes que además vienen aportados por otras galerías que no son las galerías del contexto habitual. Muchas ferias tienen agotados a sus coleccionistas porque son entornos muy endogámicos. No hay nuevos coleccionistas y hay algunas galerías que están aprendiendo de las galerías internacionales con las que convivimos en las ferias locales, que aportan nuevos coleccionistas, nuevos clientes, nuevos entornos sociales, laborales, personales, que los van introduciendo en el coleccionismo a través de sus galerías y que tienen acceso a galerías de distintos niveles, ¿no? Esa convivencia de las distintas formas de hacer galerismo, desde un galerismo muy internacional hacia uno más local, hacia unas galerías que están aprendiendo con las galerías más fuertes cómo construir mejor sus relatos, van formando toda esa unión de nuevos compradores, que es que los necesitamos ir añadiendo en el contexto de cada galería nuevos compradores que accedan al mundo del arte. Y finalmente, otro pequeño apunte, Carlos, que entiendo que es delicado hablar específicamente de la parte financiera del coleccionismo. Yo lo encuentro a veces un poco muy frío. Los trabajos de Clay McAndrews, que nos dirá Marta un poco también, que está con nosotros y que conoce muy bien, son extremadamente fríos. Nosotros estamos analizando un mercado muy emocional, donde los datos son interesantes, lo comentábamos con Yusia ayer, son interesantes para ver una evolución, pero nos sirven poco para ver una realidad, yo creo, ¿no? Es decir, el coleccionismo, la implicación del arte a través de las compras, esos pequeños acciones de mecenazgo que hacen los coleccionistas de todos los niveles, no solo los grandes coleccionistas que compran por encima de $300.000 o 500.000 euros. Es decir, los coleccionistas que tienen presupuestos de entre 5 y 60.000 euros al año son muy importantes, son compradores que mantienen los negocios, que mantienen a muchos artistas. Si no logramos mantener bien y crear nuevo flujo, nueva savia, nuevos compradores de esos niveles medios, será muy difícil que todo un sector se mantenga. Un sector no puede vivir de las 12 galerías o de las 25 galerías fantásticas, fabulosas que en España tenemos internacionales. Necesitamos mantener el prestigio social que alimente a las 300 galerías que, a su vez, están desde cada centro, desde Oviedo, desde Málaga o desde Murcia, añadiendo nuevos coleccionistas a través de sus galerías y de sus trabajos específicos al contexto general del mercado local. Por eso decía y simplemente ya os dejo, termino, que tuvieron una experiencia en Art Colón cuando el volcán de Islandia el 2010. Se cancelaron muchos vuelos y 400 visitas internacionales a la feria dejaron de asistir aquel año. La sorpresa que tuvo el director de la feria es que las ventas no se habían visto tan tocadas por la ausencia del coleccionismo internacional.
Es decir, las galerías habían mantenido sus ventas, ¿cómo? A través de sus clientes habituales que son más próximos. Esto es lo normal, esto es lo razonable, es lo normal, es lo natural. Incluso si lo pensáis detenidamente, es lo razonable, es lo lógico, que uno cuida la proximidad de su cliente y lo fideliza, lo anima, lo estimula y lo mantiene con esto que hacemos, con esto que decimos de coleccionismo sostenible, que tratamos de hacer también en Colecciona y en Estampa. Gracias, Chema, por estas reflexiones. Con todo lo que ha ido saliendo, para ir cerrando, yo os quisiera preguntar ¿con qué idea fuerza os quedáis como estrategia de salida de la crisis? En una respuesta rápida, ¿cuál sería esa idea potente con la que vosotros os habéis quedado de toda esta experiencia? Alberto. Pues yo en realidad iba a dar una respuesta más poética que la bueno, idea también de es una respuesta. Yo creo que mucha gente ha hecho una reflexión a raíz de lo que ha ocurrido, reordenar nuestras propias vidas, como decía antes, dedicarle más tiempo a menos cosas, dedicarle más tiempo a lo que es importante. Lo que es importante es la emoción, lo que es importante es el arte. El arte es una medicina que nos puede salvar. Me estaba anotando. Dedícale tiempo a lo que verdaderamente importa. Y curiosamente lo que verdaderamente importa es algo inútil a nivel de utilidad, como es el arte. Entonces, dediquemos el tiempo al arte porque tiene premio y estamos todos convencidos, pero básicamente es eso. Que la gente se dé cuenta que tiene que prestar más atención a lo que es importante. Y bueno, pues barro para casa, lo más importante es el arte, en lo que trabajamos todos. Claro que sí, la poesía y el arte también es una idea fuerza. Carlas, ¿con qué idea te has quedado de todo lo que hemos dicho aquí? ¿Cuál sería esa idea fuerza? Así en telegrama, yo lo que diría es que coleccionista, conoce tu colección bien. Galerista, conoce a tu coleccionista bien. Sí, muy en corto. Mucho que no sabe lo que está haciendo, mucho. Y los que nos creemos que a veces lo sabemos, muchas veces nos damos cuenta de que hay trozos en que no lo sabemos. Pero bueno, y esto nos pasa sobre todo a los coleccionistas emocionales, a los coleccionistas que compramos por emoción, no que compramos por documentación, que hay coleccionistas que compran todo lo de alrededor, por ejemplo, del mundo Magritte, ¿no? No es nuestro caso. Entonces, nos tendemos a equivocar más los coleccionistas pasionales que los otros. Y los galeristas que conozcan muy bien las colecciones que tienen a su alrededor para ayudarlas. Silvia. Yo creo que hay que trabajar más que nunca, hay que pensar más que nunca y hay que estar ahí con contenidos fuertes. También pienso que es un momento bueno como para que la relación entre galería y artistas sea muy clara, más clara que nunca, y lo poético siempre esté ahí y es lo que fundamenta nuestro trabajo y la emoción. Hay en la exposición que inauguramos ahora que se llama el Museo Imaginario, que como sabéis este título viene de André Malraux. Hay una cita de Malraux que parece ser que dijo el amor, como el arte, no es solo placer, o no es placer, es pasión. Por supuesto que la emoción siempre está ahí, pero hay que ser pragmático, más que nunca. Y lo que no funciona y que a veces ya intuíamos que no funciona, pero que estábamos en unas inercias un poco extrañas, aparcarlo. Gracias, Silvia. Chema, una última idea fuerza con la que te hayas quedado, fruto de la conversación que hemos tenido. Desde luego, seguir trabajando, trabajo desde la galería, en la unión de las galerías, en la creación de los coleccionistas. Y el mercado del arte en España iba bastante bien, iba recomponiéndose bastante bien después de la crisis financiera. Esto es una desgracia que nos ha sobrevenido, pero también será muy pasajera y tenemos que incidir un poco en esas
en esa estrategia de seguir cuidando a nuestros coleccionistas. Carlos, es verdad, hay muchos coleccionistas que no saben qué están haciendo probablemente, y eso es trabajo de la galería. Una vez que un coleccionista traspasa el umbral de la galería, ya está en manos de el mejor profesional para crear un nuevo cliente, un nuevo coleccionista sostenible. Pero, por ponernos un poco poéticos, la verdad es que la experiencia de tantas semanas pensando en casa, uno llega a la conclusión recupera el tópico la vida no es vida si solo es vida. Es decir, necesitamos los estímulos de intercambio, de aprender, de comprender, de emprender. Y todo eso nos lo proporciona el arte y el arte está para hacer una buena vida, una vida interesante. Bien, pues quisiera agradeceros a los 4 vuestra participación en esta primera sesión de Talking Galleries Online. Han salido muchas ideas útiles que pueden ser inspiradoras para otros galeristas ante esta realidad provocada por el coronavirus. A todos, muchas gracias. Y acto seguido daremos paso a Marta Pérez Ibáñez, que se ha infiltrado en medio de esta conversación, pero que es el bonus track que pasamos a continuación. Por lo que, si no os importa, a los speakers de este último, nosotros os sacaremos de la pantalla para poder tener solo a Marta y nos podéis seguir siendo por el enlace, digamos, de atendí normal de estos talks. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Gracias. Gracias. Hola, Marta, ¿cómo estás? Sé que acabas de llegar de Venecia ayer y, por tanto, te agradecemos tenerte aquí en estos talks. Como has visto, hemos empezado con cuatro speakers prestigiosos dentro de nuestro país y de alguna forma entendemos también que ellos aportan una mirada subjetiva sobre lo que han vivido y cuáles creen que son ellos las experiencias que vienen a continuación. Pero en este caso nos interesaba mucho tener también en esta, digamos, superposición de ideas otras miradas y creemos que tu experiencia de estos últimos meses que has tenido colaborando con Claire McAndrew en la elaboración de esta nueva edición del informe del mercado español del arte español, que gracias a la Fundación de la Caixa va a ver a la luz en los próximos meses, nos parecía que aportaba una visión distinta, quizá más técnica, sobre lo que realmente pasaba en nuestro mercado. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia hablando con las galerías. Bueno, ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucia? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Enhorabuena por hacer estos talks y hacerlos por canal online. Y enhorabuena porque esto significa que las cosas siguen haciéndose a pesar de los pesares y efectivamente siguen haciéndose con sentido común y es una forma además magnífica de abrirlo a todo el público que nos estará siguiendo online y a quien también saludo. Y te doy la enhorabuena por este broche inicial que has tenido con 4 nombres muy importantes en nuestro mercado y porque han empezado además dando unas ideas buenísimas, como tú decías, dándonos alimento para reflexión y yo creo que de aquí tiene que salir, como decíais también, muchas pautas que podemos seguir ahora que estamos en una situación bastante ambigua y bastante extraña y que no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos cómo va a evolucionar y que intentamos sobrellevar de la mejor forma posible. Así que te lo agradezco, te doy la enhorabuena y de nuevo muchísimas gracias por tenerme aquí en tu bonus track. Siempre he querido ser un bonus track y para mí es un honor. Bueno, el trabajo que llevamos desarrollando pues desde hace un año está siendo muy delicado y muy difícil y de hecho, como sabe todo el mundo, teníamos que haber presentado esta primavera pasada el estudio de los años 2018 y 2019. Evidentemente eso, después de entrar en momento de pandemia, fue imposible. Claire habló conmigo y me dijo, mira, yo sinceramente no me puedo poner a estudiar la situación de los galeristas en 18 y 19 cuando en el 20 de repente se nos cae el mundo encima y no sabemos lo que va a pasar. No podemos estar hablando de un momento que han pasado las galerías difícil porque todavía estábamos en la crisis que mencionaba Chema, todavía no habíamos salido del todo de la crisis de 2008, no podemos estar hablando de ese
momento de reconstrucción después de la crisis de 2008 que se estaba viviendo en 2018 y 2019, cuando de repente tenemos que cambiar el chip completamente y no sabemos lo que va a pasar. Esta conversación la tuvimos en el mes de marzo, en abril. Por supuesto, paramos los motores porque el estudio ya estaba hecho, faltaba definir, faltaba segmentar toda la parte de España y evolucionar en ella y presentarla, y nos paramos y dijimos, vamos a reflexionar. Entonces, me propuso Claire una cosa que me pareció muy interesante y que se ha lanzado y que además muchos galeristas que seguramente nos estarán escuchando han participado ya en ello, que es un pequeño estudio, un pequeño survey que se hizo en el mes de junio para analizar la situación que estaban viviendo las galerías en el momento de la pandemia. Y es un estudio que se hizo a nivel internacional, a nivel global, y que se incorporará en el próximo informe que se hará en el Estudio Español del Arte. Este pequeño estudio, como digo, esta pequeña encuesta que se ha hecho en junio, se publicará, los resultados se publicarán dentro de poco, en el mes de noviembre. Y ahora es cuando estamos analizando todos los datos que se han recibido y incorporando, segmentando, como digo, la parte de España e incorporando todo esto a lo que será el estudio definitivo español que se incorporará, que se presentará, como esperamos, en la primavera de 2021. Así que Marta, vamos a ver, sin querer preguntarte cuáles son las conclusiones, y porque entiendo que esto forma parte de un material que se está elaborando, ¿puedes decirnos cuáles son tus impresiones respecto a haber hablado con las galerías? ¿Con qué impresión te estás quedando una vez, digamos, reflexionadas? Te puedo contar muchas cosas. Sabes que yo estoy presidiendo el IAC, el Instituto de Arte Contemporáneo, desde el mes de enero. En el IAC se nos pidió a toda la mesa sectorial del arte contemporáneo, es decir, a galeristas, artistas, a gestores culturales, a directores de museos, a mujeres en las artes visuales y al IAC, que somos las 6 asociaciones que conformamos la mesa sectorial, se nos pidieron diferentes informes sobre la situación en la que estaban nuestro colectivo, los profesionales de nuestra asociación en el momento de la pandemia. Por una parte, la situación en la que estaban y, por otra parte, medidas que propusiéramos nosotros desde nuestras asociaciones al Ministerio para ir sacando posibles soluciones, que digamos que ayudasen a superar la pandemia de la mejor forma posible y que ayudasen también a plantearnos una estrategia general de reconstrucción. Entonces, efectivamente, en el mes de marzo, por centrarnos en el ámbito del mercado del arte, tanto desde el IAC como desde el consorcio de galerías, se hicieron sendos estudios. Te puedo decir que en el estudio que hicimos desde el IAC, y que conviene además notar un par de cosas, en primer lugar lo que vimos fue, analizando nuestros socios, analizando los socios del IAC, vimos que casi un tercio de nuestros socios son galeristas, cerca de un tercio. Con lo cual, los resultados globales que nos diera el informe que hicimos desde el IAC serían bastante aproximados a los resultados que estaban viendo los galeristas en su situación. Pero también tenemos que tener en cuenta un colectivo muy importante y del que no se ha hablado en la charla anterior, que a mí me sorprende mucho, que es el colectivo de los artistas. El mercado del arte no funciona si los artistas no producen, no crean, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son la situación de los artistas, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus demandas. Entonces, en el informe que nosotros planteamos al Ministerio estaba tanto la situación de las galerías en momento de pandemia como aquella de los artistas. Nos encontramos con que las galerías nos estaban hablando que se habían cerrado muchísimas exposiciones, bueno, todas las exposiciones que estaban previstas, que se había cancelado la asistencia a ferias. Todo esto implica una serie de gastos y una serie de recursos invertidos que no se van a recuperar, tanto los gastos como los recursos técnicos, humanos, el esfuerzo, el tiempo dedicado, todo eso no se iba a recuperar. También hay una pérdida, por supuesto, en ingresos que se esperan, una expectativa de ingresos que tampoco se recupera. Todo esto también lo acusan los artistas, porque también es una pérdida para ellos. Y además la incertidumbre de lo que iba a pasar en los meses posteriores. Esto lo detectamos en el IAC, en el informe del IAC, y también lo detectaban el informe que presentó el Consorcio de Galerías al Ministerio de Cultura. El consorcio además iba un poco más allá y analizaba un tema que también comentaba Silvia cuando hablabais antes, que son los recursos humanos, es decir, las personas que tuvieron que entrar en procesos de ERTE, que estaban trabajando en galerías.
También comentaba, creo, Chema, la ausencia, o no sé si era Alberto, la ausencia de becarios. Claro, automáticamente, Alberto lo comentaba, automáticamente desaparecen todos los cursos que estaban produciéndose, todos los másteres, los cursos universitarios que estaban proporcionando gente en prácticas, alumnos en prácticas para muchas galerías y que en muchos casos son un apoyo fundamental para las galerías, ¿no? Un apoyo logístico importante y automáticamente desaparecen, con lo cual no puedes contar con esa gente. Y yo conozco el caso de muchas empresas, tanto dentro del mercado como en la gestión cultural en general, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del comisariado, que también han tenido que poner en cuarentena laboral a su personal de a pie, con lo cual no solamente se ralentiza, no solamente se dificulta el trabajo, la funcionalidad de las empresas, sino que hay que buscar estrategias nuevas, ¿no? A lo mejor se te está yendo la gente que domina una serie de idiomas que te permiten conectar con esos coleccionistas concretos, con lo cual pierdes esa capacidad de conectar con tus coleccionistas. Entonces, eso requiere volver otra vez a unos ritmos que era difícil de saber cómo retomar, ¿no? En un momento, además, en el que, como decía antes, no sabíamos lo que iba a pasar en los próximos meses, nadie sabía cuánto tiempo iba a durar la reclusión. Al final fueron 4 largos meses, al menos aquí en Madrid fueron 4 largos meses que no sabemos cuándo se van a retomar, porque los rebrotes nos están indicando que posiblemente, por desgracia, tengamos que volver a parar un poco el ritmo en el que estamos ahora. Y sin embargo, mira, hemos vuelto además con bastante buen ánimo a varias cosas, que es, por una parte, esta semana, pasado mañana, pasado mañana, se reinaugura el ritmo de galerías aquí en Madrid, en apertura, la semana próxima en Barcelona, creo que también a continuación en Valencia. En las grandes capitales se retoma el ritmo de exposiciones, con lo cual previsiblemente se retome también la actividad con los coleccionistas, la actividad comercial, y eso también es importante, es a tener en cuenta. Y por otra parte, se reinauguran las ferias. Tenemos a Chema reinaugurando Estampa, pero antes hemos visto que Art Marbella se va a celebrar en otra fecha distinta a la fecha habitual, que era agosto, el mes de agosto. Se va a celebrar en septiembre, a finales de septiembre, primeros de octubre, y va a ser la primera feria presencial a la que podamos asistir para hablar con los galeristas, para hablar con coleccionistas, para ver cuál es la situación que estamos viendo después de estos 8 meses ya en medio reclusión, 8 meses en los que estamos retomando la actividad de formas muy, muy variadas y buscando alternativas nuevas. Así que vamos a ver cómo se presenta el futuro. Déjame preguntarte, en vuestro estudio y con la experiencia también más internacional de Claire McAndrew, ¿entiendes tú que hay algún tipo de diferencias de lo que están sufriendo las galerías aquí en el Estado español respecto de digamos, nuestros vecinos en Europa o por extensión en Estados Unidos? Sí, hay unas diferencias notables. De hecho, ya sabemos, tanto por el estudio de Claire McAndrew como por muchos otros estudios más pequeños que se han hecho en el mercado español, que, por poner un ejemplo, los precios medios de venta en las galerías españolas son sensiblemente inferiores a los de las galerías internacionales en general. Hay menor número de galerías internacionales españolas que asistan a las grandes ferias internacionales, con lo cual digamos que la desventaja es evidente, lo cual no quiere decir que no tengamos un número importante de grandes galerías españolas, igual que tenemos un número importante de grandes artistas españoles. Ahora, que la visibilidad que tengan a nivel internacional sea la misma o no lo sea, eso ya es diferente. Sí que es cierto que, como comentaba Chema, los estudios cuantitativos requieren profundizar de otra forma, todo dato cuantitativo requiere ser analizado de forma cualitativa también. Y mi humilde aportación al próximo estudio sobre el mercado español, espero que precisamente esté en ese hecho diferente. ¿Por qué no? No se oye.
tiene que ser ella la que se vuelva a activar. Marta, no sé si nos estás escuchando, pero me dicen que se ha silenciado, que tendrías que darle activarte el sonido. Lo tengo activado. Ahora sí, vale, ya está. Ya te oímos. Activado solo, Ya. entonces. No pasa nada. Bueno. Si puedes repetir el último minuto donde estábamos. Sí, ya no sé dónde estábamos, pero no, estaba comentando que el hecho diferencial de incorporar un análisis cualitativo a partir de un análisis cuantitativo es precisamente analizar la relación que mantienen las galerías españolas con los artistas españoles y la relación con los coleccionistas españoles. A lo mejor el nivel general de los coleccionistas españoles es inferior en cuanto a nivel de ventas, a nivel de compras, por ejemplo, a nivel de cantidades invertidas en la compra de la obra de arte, pero también en la aproximación directa, ¿no? Chema comentaba hace un momento cómo es el coleccionismo que hemos conocido en España durante las 2-3 últimas décadas, que eran mucho más cercano, que eran coleccionistas que venían a la galería, a los que conocíamos los galeristas, conocíamos la línea de su colección, conocíamos los vaivenes de su colección, conocíamos también las pulsiones de su colección, teníamos una experiencia mucho más cercana de la que ahora podemos tener o pueden tener los galeristas con coleccionistas globales, con coleccionistas con los que mantenemos una relación más digital, ¿no? más online, con lo cual, como digo, un análisis cuantitativo requiere también profundizar en lo cualitativo y profundizar en aspectos tan delicados y tan fundamentales como son estos. Marta, ¿tienes la sensación que esta pandemia y el esfuerzo que estáis haciendo vosotros va a aportar un poco más de transparencia en este mercado? ¿Cuál es vuestra sensación al respecto? Yo espero que sí. Yo suelo ser bastante cauta a la hora de hacer predicciones a futuro, de prever lo que puede pasar, y también soy bastante cauta a la hora de proponer, de hacer propuestas, de dar ejemplos, de dar consejos. Soy bastante cauta. No sabemos realmente cómo va a evolucionar esto. Esperamos que la recuperación, aunque será lenta y será difícil, pero que llegue en algún momento y que además nos permita ver cómo podemos avanzar de forma más sostenible, más positiva y más coherente. Pero yo estoy segura de que por lo menos este análisis tiene que permitirnos ver con claridad la situación en la que estamos ahora y a partir de dónde podemos empezar a diseñar estrategias a futuro próximo y a futuro medio también. El diseño de estrategias es fundamental en una situación como esta. Será necesario porque las cifras que nos están empezando a llegar, tanto de casas de subastas como de galerías, son de bajada de ventas abrumadoras. Es decir, las salas de subasta, Anders Pettersson, a través de Artactic, que hizo todo el cálculo de la bajada en estos meses, estaba hablando de bajadas superiores al 50%, en algunos meses concretos, evidentemente por la pandemia, del 70%. Sin embargo, las ventas online que las casas de subasta han trabajado muy bien, rozaban casi el 500% de incremento respecto a al mismo periodo del año anterior. Esto es evidente, vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses y cómo se van a estabilizar. Sin embargo, de las galerías no tenemos cifras. Algunas hablan de bajadas del 30%, pero también algunos colegas hablan de bajadas de hasta el 70%. Esto no significa que los precios de las obras hayan bajado, el mercado en este sentido se mantiene estable en cuanto a los precios, pero indudablemente la facturación de las galerías ha tenido una drástica bajada, ¿no? Claro. ¿Qué sensación tenéis cuando habláis con ellas? ¿Estáis apuntando ya algunas cifras, algunos porcentajes de bajadas de ventas? Precisamente todo esto está en el próximo informe, este informe pequeño que vamos a incorporar dentro del informe del año que viene. Esto está porque es parte de lo que se ha consultado a las galerías ahora en el mes de junio. Una cosa es importante y es que cuando se habla de los precios de venta, vamos a ver, no solamente se habla de que una obra en concreto tenga que bajar su precio de venta para poder ser vendida en un momento de crisis. No se habla solamente de esto, sino del tipo de obra que se está vendiendo y de la forma en la que se está vendiendo. Durante la pandemia, curiosamente, hablando con galeristas españoles, me comentaban que han vendido online lo que no habían vendido nunca. O sea, que precisamente el hecho de que estás obligatoriamente cerrado al público, pero obligatoriamente abierto a las redes, permite un tipo de diálogo nuevo con los coleccionistas que antes no tenías.
No solamente se incorporan coleccionistas nuevos, sino que coleccionistas habituales de la galería vuelven a la galería para seguir adquiriendo cosas. Pero las cosas que se adquieren por vía online se adquieren de otra forma. Recuerdo que Carlos comentaba algo y además con mucho criterio, con muy buen criterio, decía que difícilmente un coleccionista se va a gastar una gran suma de dinero en una compra online si no ha hecho previamente toda la investigación necesaria. Es decir, uno no se compra un Picasso cuando lo ve en la pantalla plana que comentaba Silvia, ¿no? Uno no ve un Picasso en una pantalla y dice, ah, qué bonito, me lo voy a comprar. ¿Cuánto vale? Tantos millones. Venga, aquí está. No, haces una investigación profunda, conoces la obra, conoces el artista, conoces la galería, eso es muy importante, saber a quién le estás comprando online, ¿no? Y cómo lo estás comprando online. Estás haciendo todo ese trabajo de investigación previa. Pero en muchos de los casos el coleccionista accede a compras online de otro tipo de obras, como decía antes, que suelen tener precios bastante más bajos. Eso permite abrir otro tipo de mercado que a lo mejor no es el mercado más deseable para las galerías, a lo mejor no es el mercado que permite la subsistencia de la galería y la subsistencia del artista, de todos los profesionales que participan en el mercado, pero sí que es un mercado que se puede tener en cuenta de cara a un futuro en el que la digitalidad del mercado del arte sea una obligación, sea algo que esté a la orden del día. Entonces, igual que comentaban, Carlos creo que lo decía, igual que comentaba la posibilidad o la necesidad de volver a buscar, por ejemplo, en el mercado secundario o de recuperar vanguardias, por ejemplo, ¿no? Arte moderno, incorporar otros canales, otras vías para captar la atención de nuestros coleccionistas, también podemos proporcionarles, o se les puede proporcionar desde el mercado, la posibilidad de adquirir obra de los artistas de la galería, pero en otras condiciones, de otras características. La obra gráfica, por ejemplo, que tiene muy buena salida en el mercado online, ¿no? Y cuando tenemos confianza en el artista, cuando tenemos confianza en la galería y es un precio que podemos gastar, digamos, tranquilamente, el medio online es perfecto para ello. Marta, yo creo que ahí has abierto un tema que es las compras online y yo creo que hay una dualidad en estos momentos en el mercado de muchas galerías, concretamente en el Estado español, que no están notando los efectos del esfuerzo digital que han hecho en estos últimos meses y, por tanto, no están vendiendo online. Sin embargo, es cierto que todas estas ventas millonarias que han pasado a través de las grandes casas de subastas, concretamente este tríptico de Bacon que citaba Carlos, vendido por 84,5 millones de dólares, es un techo que ha roto todas las expectativas de lo que pensábamos muchos, que durante años las ventas online se iban a, digamos, establecer en esta horquilla entre los 10, 12 mil, 15 mil dólares de promedio y que eran un grueso importante. Claire McAndrew lo cifraba en un 9% del total de mercado y pensábamos que esto podía crecer. Sin embargo, la eclosión de lo digital ha roto de alguna forma lo que sería este techo que había sobre las piezas de venta online. Indudablemente hay un tema que has sacado tú y que creo que es clave, que es el tema de la reputación. La reputación digital aquí va a ser un elemento clave y estas grandes casas de subastas han construido durante años, durante más de un siglo, lo que son la gran reputación de seriedad y de credibilidad y, sin embargo, ahí es un reto para las galerías importantes, al tiempo que establecer una conexión con los clientes desde los entornos digitales no es un elemento fácil. Exacto. Además, cuando hablamos de mercado online, tenemos que tener en cuenta que es el ámbito digital, que el ámbito digital es muy amplio. Es decir, no es solamente realizar la venta por canales online. Desde tiempo inmemorial se ha vendido por teléfono. Yo he vendido por teléfono muchísimo en los años 90, en los años en los que no teníamos los canales digitales, no existíamos en Internet, no existía el mercado online. Y, sin embargo, se vendía por teléfono. Es decir, tu cliente tenía confianza suficiente como para preguntarte, tú le informabas, le decías y al final se cerraba la venta directamente por teléfono. Pero el canal online, el mercado online, es mucho más complejo e implica una serie de cosas que no todos los galeristas, no todo el ámbito que está acostumbrado al mercado
tal y como lo conocemos, sabe cómo acceder a ello, o tiene canales para acceder a ello, o conoce realmente cómo funciona. Nos hemos dado cuenta ahora, durante la pandemia, de cuáles son las galerías que realmente han implementado su presencia online de una forma novedosa. Esas visitas en 360 grados a las exposiciones, ¿no? No todas las galerías lo han proporcionado. Yo he llegado a ver exposiciones en 360 grados, en cuanto nos han desconfinado, he ido a la galería y he dicho, es que está muy bien, es que es una forma perfecta de ver una exposición de manera previa antes de poder presentarme en la galería. La comunicación online es algo muy complejo que, como digo, no todas las galerías saben desarrollar. La comunicación online no es tener un canal de YouTube, ni tener perfiles en Twitter y en Instagram y en Facebook e ir colgando cosas, ¿no? La comunicación online es, como digo, establecer estrategias no solamente con los coleccionistas, sino con los artistas, con otras galerías, con ferias. Ha habido mucha gente, por ejemplo, que ha empezado a acceder a los famosos directos en Instagram, que empezaron como una tontería, como venga, vamos a charlar, hacemos una pequeña charla, hacemos un debate, convocamos a la gente tal día, tal hora y nos juntamos ahí 20 personas, pero se han acabado convirtiendo en un canal de conexión entre gestión de mercado del arte a todos los niveles importantísimo. O sea, el momento en el que Elena Soboleva esté hablando con X artista que ella considera que es interesante y nos lo da a conocer a miles de personas conectadas, o que Nato Thompson, por ejemplo, establezca un programa de charlas con artistas políticas socialmente comprometidos, ¿no? Y nos lo esté ofreciendo al resto del mundo. Se han hecho directos en Instagram impresionantes que han sido realmente muy clarificadores de la situación que se está viviendo, en contacto con galeristas, con coleccionistas, con artistas, con comisarios, con gestores de ferias, y yo creo que no todas las galerías saben que existen los directos de Instagram, y eso es algo que realmente se puede implementar de muchas formas, pero hay que saber hacerlo, hay que tener también esa predisposición, y no siempre es fácil tenerla. Entonces, bueno, a lo mejor tenemos que reflexionar en cuanto a qué estrategias deberíamos empezar a utilizar para captar a la atención de nuestros públicos. Algo que, por ejemplo, comentaba Alberto y que a mí me encantó desde el principio fue ese íntimo. Cuando vi la primera newsletter que me llegó con esta propuesta de íntimo de la Galería Max Estrella, dije, qué curioso, ¿no? Porque realmente es el momento de la intimidad, ¿no? Yo contigo, en nuestra pantalla, los dos, pero nos puede estar viendo muchísima gente. Y cuando entré y empecé a ver esos vídeos de Eugenio Ampudia, de tal, me parecieron de una riqueza plástica tremenda, pero además una forma de aproximarse a la cartera de artistas de la galería muy sutil, muy inteligente además, y que abre todas las expectativas que puede plantear una galería para los públicos que desea tener, ¿no? Entre esos públicos no solamente hay coleccionistas, está todo el sistema del arte, con lo cual me pareció una forma magistral de aproximarnos al mundo de la galería desde la pantalla. Esta es la idea, Marta. Has hablado de Elena Soboleva, concretamente es la directora de ventas online de David Zwirner, y la tendremos en este Talking Galleries Online el lunes 21 de septiembre, junto con Sam Orlovsky, director de Gagosian, de la Galería Gagosian de Nueva York, y Marina Ruiz Colomer, director especialista de Sotheby's en Londres. Por lo tanto, un poco la voluntad nuestra en estas siguientes sesiones, tanto las de habla en español como las globales en inglés, lo que intentan es aportar una mirada plural, poliédrica, de la realidad que se está viviendo en estos momentos en las galerías, al tiempo que queremos facilitar, comunicar las herramientas que tienen estas galerías para superar el bache, como decía Carlos, de la crisis provocada por esta pandemia del virus, del coronavirus. Por lo tanto, Marta, nosotros te agradecemos tu visión, esperamos con impaciencia los resultados de este informe que habéis trabajado junto con Claire McAndrew, y creemos que esto va a aportar mucha luz, va a arrojar mucha luz a un sector que en estos momentos está sufriendo estas consecuencias y que necesita también de datos, empíricos, de datos fiables para poder tomar decisiones estratégicas. Marta, muchas gracias, y por aquí dejamos esta primera conversación de Talking Galleries Online. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias, Marta. Adiós. Muchas gracias.